Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este servicio de comunión, recordando la cena del Señor, esa última cena. Vamos a recordarla y vamos a recordar algunas cosas muy interesantes en esta noche. Una noche lluviosa, no sé cómo está por allá. Una noche pues por acá, con muchos relámpagos, pero aún en medio de la tempestad, nosotros podemos en esta noche adorar al Señor. Amén. Así es que, ¿qué tal si empezamos dando gracias allá en su hogar? Tome a su familia, por favor. No lo haga solo. Quizás están en casa, hermanos, y estamos en un momento. Separe estos minutos para el Señor, ¿sí? Le ruego que lo que vamos a hacer hoy, hermanos, tiene un profundo significado, ¿verdad? En la vida de la iglesia. Pero recuerde que la primera iglesia es nuestro hogar, nuestra casa. Así que les pido que todos en casa participemos. Vamos a tratar de ser breve y conciso en esta noche. Padre, gracias te damos por esa perfecta unidad, Señor. Señor, en ti. Esa es la clave, Señor, que tú nos has enseñado. Perfecta unidad en ti. Padre, que esta noche al participar de estos elementos sea de bendición. Señor, recordando ese momento cuando diste esa máxima entrega, Señor, máxima prueba de ese amor por nosotros. Que sea de bendición, que sea, Señor, de gozo, pero también que sea de sanidad si estás enfermo. Que sea, Señor, de sanidad aún espiritual. Señor, que tu presencia se haga presente en cada hogar. Allí donde están dos o tres, tú prometiste estar en medio de ellos, Señor. En el nombre poderoso, Padre, de Cristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. El capítulo 17 de Juan. Hemos estado meditando en estos capítulos de Juan y les invito a que leamos la poderosa palabra de Dios. El capítulo 17, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. La tienen, hermanos, capítulo 17, el verso 18. Dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hasta allí vamos a leer la palabra del Señor. Muy bien. Si nosotros tomamos desde el capítulo 13 de Juan, concluyendo en este 17, en esa noche cuando se tomó aquella última cena con sus discípulos, vamos a ver algo interesante que quiero dejar brevemente con cada uno de ustedes. Todo el resumen el Señor lo hace aquí en este capítulo 17. ¿Y de qué nos habla? Pues si usted lee ese capítulo 17, conocido como la oración que Él hace por sus discípulos, algo resalta. Y es que el Señor nos lleva a ver la unidad. La unidad. En esta noche vamos a hablar brevemente que la unidad en Cristo es un arma poderosa. Recuerde eso. Todos unidos como iglesia nos convertimos en un arma poderosa. La unidad en Cristo es un arma poderosa. Y de eso el Señor habla aquí. Ahora,
todo lo contrario de la unidad, que es división. División. Se habla de que Julio César habló de esto cuando expresó aquellas frases que quedan registradas en la historia cuando dice: divide y vencerás. Julio César utilizó esto y le dio resultado. El imperio pues se constituyó, se fundó en base a dividir las diferentes etnias, las diferentes comunidades que eran peligrosas. Y de allí hasta nuestros días, políticamente hablando, se ha seguido lo mismo. Divide y vencerás. Hay una manifestación contra el gobierno y todo lo demás. Pues ¿qué hace el gobierno? Divide aquello y todo se disipa. Cuando hay elecciones, ¿qué sucede en las elecciones? Pues una de las tácticas que hacen aquellos partidos es fraccionar aquella unidad de los otros partidos para que vengan a acuerparlo. Quiero resumir esto rápidamente. O sea, una estrategia que da fruto. Pero quiero decirle que eso no lo originó ni lo creó Julio César, este emperador de Roma. Esa táctica es tan antigua como el mismo Lucifer. Porque fue lo que él intentó hacer allá en los cielos, cuando dice que se alió o dividió una tercera parte de los ángeles y se formó esa gran rebelión. Desde ese entonces, la división es un arma que el enemigo ha utilizado vez tras vez. La utiliza para destruir familias, la utiliza para destruir los propósitos de Dios. Es un arma que le ha dado mucho fruto. Es un arma que si nosotros vemos, pues rápidamente, quiero hablarle de esto. Cuando el enemigo utiliza la división, ¿sabes qué hace? Porque hemos escuchado mucho hablar de división y unidad, pero mira, yo encuentro que la división, cuando se da, escucha lo que te digo y ojalá que nos grabemos esto, porque en eso va el mensaje de esta noche. El arma poderosa que Dios nos ha dado, pero lo contrario es la división, que logra romper las estructuras de poder existente o establecida, porque hay una línea de autoridad en todo. Cuando se causan divisiones, el enemigo rompe aquellas estructuras. Desde el principio vemos esto con Eva y luego con sus hijos y sucesivamente hasta el día de hoy. Es un arma que le ha dado frutos. Pero contrariamente a eso, yo quiero dejar en nuestras mentes lo que el Señor aquí, hablando de esto, desde el versículo 17, desde el capítulo 13 de Juan, nos advierte. Ahora bien, esta es una noche de comunión. Comunión. Precisamente Pablo nos recuerda en 1 Corintios 11, ese pasaje muy conocido, ya aprendido hasta de memoria, nos recuerda aquella noche que el Señor pues con sus discípulos comieron esa cena. Y yo meditando en todo esto, hermanos, en broma y recordando, pues siempre hacemos la cena del Señor, la cena en memoria de Él, lo hacemos casi siempre pues como un almuerzo. Pero bueno, por gracia de Dios, hoy lo estamos haciendo en una noche. Y es un elemento más para hacernos recordar ese momento de intimidad, de comunión, que dice la Biblia. Allí Pablo dice, y dice la Escritura también, que la noche que el Señor fue entregado, comió, tomó pan y comió vino, dice. Entonces pues un elemento más ahí, ¿no? Recordando y haciéndolo una relación, hermano. En todo eso uno piensa cuando medita en la palabra de Dios.
Entonces Pablo nos dice algo importante que vamos a ver. Dice, la noche que el Señor pues fue entregado, tomó pan y comió y también el vino, ¿verdad? El pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. O sea, el sacrificio de Cristo por usted y por mí. Ahora, el Señor dijo él mismo, hagan esto en memoria de mí. Es lo que Pablo recuerda. Pero, hermanos, en esta noche vamos a participar de esta cena, en esta noche, también en memoria del Señor. Pero yo quiero decirles, cuando hablamos de en memoria del Señor, ¿qué significa? ¿Qué profundidad tiene esto? Brevemente quiero decirles en unos minutos, hermanos, qué representa y qué debe representar tomar la comunión, acordarnos de esa noche cuando Él fue entregado, todo lo que hizo. Es importante para que comprendamos, hermano, el significado profundo de esta cena, el significado profundo de lo que es la comunión en Cristo Jesús. Fíjense que le introducí hablando de la división, que es un arma, pero esa comunión de la iglesia nos lleva a esa perfecta unidad, que es un arma poderosa. La unidad, la comunión de la iglesia es un arma poderosa que nosotros tenemos a nuestra disposición. Hermanos, porque a veces pensamos que la unidad es cuando nos congregamos en el templo. No, la unidad de la iglesia no está en el templo. Creo que les hablé de esto, ¿verdad? Miren, el templo ahorita mismo es importante, porque ahí circula como la iglesia. Es importante, sí es importante, pero no lo es todo. Porque según la palabra del Señor, en Apocalipsis nos dice que Juan vio aquella ciudad y el trono y todo de Dios. Y una de las cosas que él dice ahí en Apocalipsis es que él, allí en la Nueva Jerusalén, no va a haber templo. El templo va a ser, hermanos, la presencia de Dios con su iglesia. Entonces la unidad, hermanos, ese arma no está en el templo. El templo es usted y yo. La distancia, hermanos, tampoco puede opacar o romper, hermanos, esa unidad de la iglesia. Usted está en su casa, cada uno ahora está en su casa. Hubo un momento donde la iglesia inicial todos estaban en casa, pero aquella distancia no logró romper, hermanos, esa unidad, ese arma que el Señor les había dado. Hermanos, nuestra comunión manifiesta nuestra unidad. Recuerde lo que le digo que escribí aquí. Nuestra comunión, nuestra relación manifiesta aquella unidad, la cual Jesús puso como ejemplo y nos dio instrucciones. Miren, rápidamente, porque el tiempo avanza. Si nosotros nos vamos desde Juan 13, que rápidamente, ¿qué es, hermanos, en memoria del Señor? Recordar, es recordar, iglesia, todo lo que el Señor habló. Y fíjense que en esa noche de comunión, de la última cena de Él con sus discípulos, hay mucho que Él habló. Hay mucho. A veces pensamos que cuando comieron la cena, que era la Pascua, en la cual se mataba el cordero, nada más fue esa cena y Judas lo traicionó y se fue. No. Pero según el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 nos habla todo lo que el Señor les habló sobre precisamente algo clave que quiero dejar en su corazón en esta noche, del poder de la unidad. Rápidamente, hermanos, miren, en primer lugar, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, nos habla de esa estructura de poder que le dije.
Miren lo que dice aquí en Juan 13, 13 al 20. Una de las cosas que el Señor hizo fue lavar los pies de los discípulos. Pero fíjense que los lleva hacia algo, hacia una dirección al hacer esto. Miren lo que dice aquí 13, 13 de Juan. Dice así: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dice el Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, escuche esto, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo pan, levantó contra mí su calcañar. O sea, hermanos, lo que el Señor les está indicando con ese hecho de lavarle los pies es toda una estructura, escúcheme bien, de poder en la unidad. Miren lo que Él dice: de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, hay una línea. Aún Jesús como hombre se introdujo o mantuvo esa estructura de poder. Y eso es así en todo lugar. Cuando hay una unidad, hermanos, se mantiene esa estructura, esa línea de autoridad, hermanos. La autoridad, hermanos, recuerde siempre esa línea. Debemos mantener esa línea de autoridad en todo. Hemos sido enseñados en eso. En eso hay poder. Y eso se logra, hermanos, cuando estamos en esa perfecta unidad que nos dice Cristo. Recuerde esto siempre. Estructuras de poder. Cuando el enemigo logra romper eso, hermanos, todo se desquebraja. Todo se va deshaciendo lentamente. El Señor también les recordó, hermanos, y todo gira en la unidad. Fíjense bien. Dice aquí en las estructuras de poder, miren lo que dice: unos a otros, para que lo hagan. En el verso 14 dice: para que también ustedes laven los pies unos a otros, unos a otros, unos a otros. Unidad, unidad en esa dimensión y línea de poder. Queremos ese poder de la iglesia, mantengamos esa unidad, unidad, unidad de poder. Amén. Segundo, hermanos, introduce algo también de la unidad. Y miren, vuelve a repetir lo mismo en el verso 31 de ese capítulo 13. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijito, aún estaré con vosotros un poco, pero me buscaréis. Pero dije a los judíos: así os digo ahora a vosotros, donde yo voy no podéis ir. Pero le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo también os he amado, también os améis uno a otro. Nuevamente, hermanos, le está hablando de esa unidad. De esa unidad. ¿En quién? En Él. Que seamos uno. En eso radica, hermanos, ese arma poderosa. En que todos podamos, hermanos, ser uno en todo lo que el Señor en esa noche les recordó. En esa noche les dijo: qué bueno, hermanos, que nosotros podamos ser uno también. Perdón. Uno. Ahora, miren qué más. Unidad, hermanos. Miren esta herramienta poderosa. Estructura de poder. Un nuevo mandamiento de amor unos con otros. Algo que les habló, hermanos, en el capítulo 14. El Espíritu Santo, la promesa.
ahí en el capítulo 14, léalo, del 16 al 18, también les habló de la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuándo se hizo realidad esto? Si lo leen allá en Hechos, dice que estaban todos juntos, pero dice una palabrita, dice las dos, juntos, unánimes juntos, hermanos, la unidad, un arma poderosa. Si hubieran estado cada uno en lo suyo, hermanos, no hubiera pasado nada, pero estaban unánimes juntos. Entonces, miren, cuarta cosa, les habla de la vid verdadera. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, lejos de mí nada podéis hacer. Le está hablando allí, hermano, también, si ves el verso 12 al 17, también nos habla de esa unidad. Dice que se amen unos a otros. Vuelve a repetir el mandamiento cuando él habla de esa vid que es él, nosotros los pámpanos. Dice, recuerden, es importante la unidad. Testificando de Cristo también, ya en el capítulo 15 de Juan, el verso 20, hermanos, ahí está marcada la línea de autoridad, pero testificando de Cristo en unidad, en esa línea de poder. Léalo. Hoy no lo puedo desglosar, pero todo eso, hermanos, el Señor en esa noche hizo. También les habló, hermanos, de la persecución y los momentos, hermanos, de tristeza. Pero Él dice, manténganse unidos. El capítulo 16, el verso 24. También, hermanos, le habló de afrontar unidos las adversidades. Capítulo 16 y el verso 33, hermanos, la última cita que voy a mencionar aquí. Estas cosas, dice el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la unidad, iglesia, hermano, es un arma poderosa. Y Jesús en esa noche les habló de todo esto, según el Evangelio de Juan. Y termina en el capítulo 17 orando por todo eso. Y lo repite en Juan, hermano, y lo repite en Juan, como leímos. Jesús le habla de esa perfecta unidad en él. ¿A dónde, hermanos, Jesús lo quería llevar? Hay como una fórmula que el Señor le da del poder de la unidad. Miren, en el capítulo 14, y voy terminando con esto. Capítulo 14, léalo juntamente conmigo si tiene su Biblia, si no yo se lo leo, hermano. El verso 20 del capítulo 14, miren esto, y él habla de esto, desde el 13 hasta el 17 habla de lo mismo, pero lo resumimos así. Jesús le dice allí, el capítulo 14, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis, escuche lo que el Señor dice, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Un círculo perfecto, hermanos, de esa comunión. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Iglesia. Un círculo perfecto. Amén, perfecto. Entonces, hermanos, cuando participamos de la comunión del Señor, lo hacemos en memoria de Él, pero lo hacemos recordando todo esto. El Señor lo dijo, capítulo 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor, y ahora vamos a entrar a participar en Primera de Corintios, lo que Pablo le recuerda a la iglesia, lo que vamos a hacer hoy.
En esta noche, hermanos, vaya preparando sus elementos. Dimos indicaciones para que tuvieran un pedacito de pan o galletita, un poquito de jugo de la vid, o sea, un poquitito de jugo de uva, o si no tiene, pues una bebidita de uva que simboliza, hermanos, la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, en esta noche, al participar de esta comunión, recuerde esa perfecta unidad, que es un arma que el Señor nos ha dado. Donde quiera que estemos, hermanos, recuerden, la distancia no puede romper esa unidad. El templo no es lo que hace la unidad en la iglesia. Cristo es esa perfecta unidad. Nosotros en Cristo. Y ahí podemos tener todo, hermano. Pablo les recuerda y les dice a los hermanos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y dice la Escritura que también tomó la copa de vino y dijo: esta copa representa mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Allí donde tú estás, yo quiero que ahorita, si tú quieres, hermanos, puedes hacerlo y hagámoslo en familia. Si estás en la familia, pues que aquella cabeza de familia tome los elementos y lo pueda distribuir a cada uno de los miembros de la familia. Y así todos vamos a participar. Y en este momento vamos a hacerlo en memoria del Señor. Vamos a participar de este elemento tan sencillo que representa el cuerpo lacerado de Cristo por usted y por mí. También el vino. El pan y el vino. Dos elementos sencillos. Pero hermanos, en esta noche estamos recordando eso que el Señor hizo por usted y por mí. Quiero que al participar, hermanos, de esta comunión, piense en lo que en esta noche les he traído según la palabra de Dios. Que al participar de esto, participemos, hermanos, de esa comunión que nos lleva a esa perfecta unidad en Cristo. Y en esa perfecta unidad en Cristo hay poder. La iglesia es poderosa cuando está en esa perfecta unidad. Seguiremos avanzando en medio de estas crisis en perfecta unidad, hermanos. Mantengamos esa línea de poder. Recordemos al Señor. Les invito a participar del pan. Ahí en su casa, participemos del pan. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
así todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él viene por una iglesia que está unida en una perfecta unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos fue dado. Participemos en memoria del Señor. Te invito a orar y a dar gracias al Señor en esta noche. Aleluya. Te invito a tener una palabra de oración junto a tu familia y que le demos gracias que esa estructura de poder se mantiene en tu hogar. Padre, gracias en esta noche por este privilegio que tú nos das de participar de esta comunión, Señor, de esta perfecta unidad en ti. Porque tú estás en todos lados, Señor. Tú estás en la casa ahora mismo de cada uno, Señor, de tu amada iglesia, en cada uno de mis hermanos. Tú estás aquí, tú estás en cada hogar en esta noche, Señor, cuando estamos recordando, Señor, que tú un día te diste por cada uno de nosotros. Señor, no importa las situaciones de crisis, de ansiedad, de dolor, de llanto, tú hablaste de todo eso, Señor, en esa cena. Pero tú dijiste, yo voy a estar con ustedes. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solo en medio de esta crisis. Gracias porque sabemos que toda esta crisis es momentánea, pero que nada, Señor, puede romper esa unidad, esa comunión que tenemos contigo. Bendice a cada hogar. En esta noche, Señor, bendecimos a cada hogar, a cada familia, a cada miembro. Si hay enfermos entre ellos, Señor, sánalos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, y ayúdanos a avanzar en medio de esta crisis, Señor. Sabemos que tú tienes todo bajo control, pero somos obedientes, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Manténnos en esa perfecta armonía y unidad, Señor, unos con otros y contigo, así como tú con el Padre, Señor, y nosotros en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta noche por ese arma poderosa que es la unidad. Mantén, Señor, a tu iglesia en esa perfecta unidad, Señor. En el nombre precioso de Cristo te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos, poder participar y poder, hermanos, compartir esta comunión unos con otros allí en su hogar. Muy bien, iglesia. Esperamos que los propósitos del Señor sigan. Recordemos, seguimos orando. Si tú no te has añadido a la cadena de oración, te pido en el nombre del Señor que lo hagas. Vamos a mantener aún esa perfecta unidad en esa cadena, orando por los motivos, hermanos, que le mandamos. Amén. Como el Señor le dirija allí a orar a Él. Así es que, hermanos, seguimos avanzando. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios los guarde. Buenas noches.